partir de las competencias clave que se estima que las personas vayan a requerir para poderse desenvolver en su vida adulta. En primer lugar, la capacidad para conocerse a sí mismos, saber lo que valen como individuos, la autoestima, la capacidad de comunicación, el pensamiento lógico, analítico, crítico, constructivo, las posibilidades de trabajar en equipo, la conciencia sobre el medio ambiente, el entorno en el cual ellos viven. A eso apuesta esa reforma y creo que tiene mucho potencial para transformar la educación media superior y volverla más atractiva para los jóvenes y así evitar la deserción. Habría que cuidar también más cercanamente el desarrollo integral de los jóvenes con tutorías, asesorías, espacios deportivos, culturales, en donde ellos puedan desarrollarse íntegramente, donde puedan no solamente espacios en donde no solamente vayan a estudiar, sino a crecer de una manera adecuada para la edad en la que ellos se encuentran. Y finalmente hay que trabajar en subsanar lagunas académicas que provienen de la educación básica, y esto especialmente en las matemáticas. Cuando un joven llega a la exigencia de las matemáticas en la educación media superior y está batallando con los quebrados o está batallando con los fundamentos del álgebra, es muy difícil que ese joven pueda avanzar en sus estudios, y por lo tanto es otro punto en el cual habría que poner el énfasis. Yo tengo también la tarea de hacer comentarios sobre las muy interesantes exposiciones que me antecedieron y que fueron posteriores a las que ya comentó el doctor Reyes Tamés, y me permitiré, por lo tanto, compartir con ustedes algunas ideas. En particular, me gustaría profundizar en el papel de la educación para apoyar el desarrollo productivo. Escuchamos ya dos muy importantes presentaciones en este terreno y quisiera complementarlas con algunas ideas. Este es un campo en el que el gobierno del Estado y la administración de Eugenio Hernández ya han venido haciendo esfuerzos muy significativos, pero hay que seguir insistiendo, hay que perseverar, falta mucho más que hay que lograr. Siendo tan crítica la formación para el trabajo y para que la educación apoye el esfuerzo productivo del Estado, no debemos olvidar que lo primero y más importante es la buena formación básica, esencial de los tamaulipecos. Todo esfuerzo de vinculación de largo aliento debe descansar en seres humanos íntegramente formados. Seres humanos que sepan valorarse, que se consideren valiosas, con autoestima, y que se sepan individuos que pertenecen a una sociedad, que buscan el camino del trabajo, de la superación, el respeto entre ellos. Por supuesto que debe haber además el dominio de las competencias esenciales de lectura, escritura, razonamiento lógico, matemático, y poder interpretar los fenómenos de la realidad mediante las ciencias. Más allá de estas cualidades educativas, cuando los individuos se van a incorporar al mundo del trabajo, y sobre todo cuando ese es un trabajo de tipo profesional, se requieren algunos elementos más, estas llamadas competencias transversales, que involucran muchos elementos sobre el ser de estas personas, y lo mismo que ciertas habilidades o destrezas que requieren: la capacidad de comunicación, el trabajo colaborativo, la creatividad, las posibilidades de aprender a aprender, el dominio de la profesión en la cual van a trabajar. Las aportaciones concretas que han hecho Felipe Pear Zorrilla y Laura Castro nos dan ideas muy concretas y valiosas para la vinculación escuela-empresa. Solo agregaría que la vinculación se construye día a día en actos que se van ganando la confianza entre las escuelas y las empresas. No podemos aspirar a que de un día al otro, por arte de magia, las empresas amanezcan vinculadas al sistema educativo. Esto se va haciendo
todos los días, poco a poco. Y ahí está el servicio social, por ejemplo, dónde se hace, cómo se hace, las prácticas profesionales de los egresados de las universidades, el papel de las escuelas en la capacitación del personal en las empresas, las asesorías técnicas, asesorías administrativas, la intervención de los empresarios o de las organizaciones productivas en las escuelas para opinar sobre los planes de estudio. Y desde luego, ya pensando en una vinculación de otro orden, habría que considerar la formación la conformación de programas de investigación ligados a las empresas. Esto implica el desarrollo del aparato de ciencia y tecnología en el Estado, el fortalecimiento de los programas de posgrado de calidad, el trabajo vinculado con el COTACIT y con el CONACYT a nivel nacional. Algunos breves comentarios sobre la educación, sobre la planeación y la infraestructura, dos temas también muy relevantes que fueron abordados previamente. Yo creo que un tema central que se debe repasar en el estado de Tamaulipas y en el conjunto del país es cómo gastamos el dinero para la educación. ¿Cuál es la distribución del gasto educativo? Una anomalía en el caso mexicano respecto de todos los países o la gran mayoría de los países latinoamericanos y ciertamente de los países desarrollados es que solo alrededor de 5% del gasto se destina a renglones distintos que la nómina. La nómina, las prestaciones del personal de la educación se llevan 95% del gasto. Y por lo tanto hay muy pocas posibilidades de hacer inversiones serias en infraestructura, y no solo eso, sino también en el equipamiento de las escuelas, las tecnologías, las bibliotecas, las posibilidades de que los maestros tengan cursos de actualización a modo, que ellos mismos puedan elegir a partir de los fondos que haya en sus escuelas. Es algo que tendría que ser discutido con la Federación. Hay que aumentar los fondos, los subsidios ordinarios para renglones distintos que la nómina, pero teniendo en cuenta que esos recursos deben canalizarse a aquellos renglones en donde más falta hace el gasto educativo. Y por último, sobre la educación particular, es incuestionable que forma una parte muy importante del sistema educativo, que persigue los mismos fines que la educación pública. Toda es una educación nacional finalmente, su función social es incuestionable, aporta la educación particular diversidad, modelos distintos de operación. La aportación financiera de los padres de familia es muy relevante, aligera la carga estatal para que los fondos públicos se destinen en primer lugar a quienes tienen mayores necesidades o menos posibilidades económicas. Habría que trabajar para superar la desconfianza hacia el sistema de educación particular, apoyarlas para que liberen o puedan liberar también su energía creativa y desde luego en los casos en que haya anomalías aplicar la ley y retirar los reconocimientos de validez oficial de estudios. Muchas gracias. Foros de expresión para que tú estés mejor.